Hace y vamos a comenzar donde siempre, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, el texto que toca ahora. Estamos todavía en los mismos 6 versículos y ahora tampoco los vamos a terminar, ¿verdad? Ya estamos, vamos a llegar, Dios mediante, hasta el versículo 3, ¿verdad? Porque el tema que tenemos ahora. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, vamos a leer y dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ahí está la palabra del Señor y que Dios añada bendición a su palabra. Ok, vamos a la clase. Este día vamos a desarrollar la clase ya la número 20. Pasa el tiempo, ¿verdad? Clase número 20 y se llama las características del andar digno, ¿verdad? Ya vimos el andar diario que tenemos nosotros que andar como es digno. Así es que arrancamos ya la clase. Eh, Ahí está, hoy la pongo correctamente. Ahí estamos. Híjole, me quedó eso. Yo pues, leemos de nuevo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y de a partir de aquí es donde vamos a ver ahora, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En los versículos 2 y 3, Pablo da las características que dan sentido a la frase andar digno, donde la primera de ellas es el fundamento y cada una da paso a la siguiente, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseñaba, y vimos en la clase anterior, nos enseñaba que nosotros tenemos que andar como es digno de nuestro llamado, así como Dios nos ha llamado a la salvación y entonces nos ha llamado, la vocación con que fuiste llamados, nos ha llamado a ser santos, ¿verdad? Con toda humildad. Y a partir de aquí vamos a encontrar 5 características que rigen, que muestran lo que es el andar diario. Y de estas características, una es el fundamento de las demás y las demás se van desarrollando uno al otro, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos que dice, versículo 2, con toda humildad. Entonces, vamos a ver este punto. Y lo que vamos a ver ahora es la característica del andar digno. Así es que comenzamos con la primera, que es humildad. Yo sé que la mayoría supuestamente entendemos esta porción de la palabra, ¿verdad? Pero entenderla, tener el conocimiento intelectual de ella, no es lo mismo a saber qué es lo que dice Dios, cuál es la perspectiva bíblica de la humildad y si nosotros lo vivimos o no. Entonces, humildad es una palabra que implica juzgar y pensar con docilidad. Ni los griegos ni los romanos contaban con una palabra que coincidiera con el significado de humildad. Oiga esto, por favor. Los griegos y los romanos eran un pueblo sumamente guerrero y un pueblo orgulloso que cultivaban hasta lo sumo el cuerpo y también la sabiduría, ¿verdad? Eran espirituales, por supuesto, pero su espiritualidad era basado principalmente en dioses paganos. Tenían una vida bien promiscua y para ellos, en cuanto más batallas ganaba una persona, era más digno que todos, de tal manera que la humildad, ni siquiera, fíjense, y eso es bien curioso, la humildad, ni siquiera hay una palabra
que exista en su vocabulario que dé a entender cuál es la humildad bíblica. Y para muchos estudiosos, la palabra con que se escribió humildad fue incrustada por el apóstol Pablo. No era una palabra que se utilizaba constantemente. Y entonces eso es sorprendente porque se supone que la humildad debería de existir en la vida de todas las personas en sí, de toda la humanidad, pero estos pueblos no tenían una palabra que reflejara eso. Entonces Pablo tomó una palabra y la incrustó para que, para que significara lo que Dios quería que entendiésemos por humildad. Pablo escribió la palabra taipenorosone, traducido como humildad. Para algunos estudiosos fue Pablo quien acuñó o más o menos inventó dicha palabra. Humildad es la virtud cristiana más fundamental. Ponga atención a esto, ¿verdad? Es la virtud cristiana más fundamental. No podemos siquiera... ¿Qué necesitamos? No podemos... Perdón. Ok, humildad, humildad, humildad. Es la virtud cristiana más fundamental, dijimos, ¿verdad? No podemos siquiera empezar a agradar a Dios sin humildad. Imagínense hasta qué punto, ¿verdad? Así como nuestro mismo Señor no pudo haber agradado a su Padre si de forma voluntaria no hubiera hecho esto. Dice en Filipenses 2, 7 y 8, sacamos las porciones que más nos interesan, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estamos hablando del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo, quien participó en la creación, que es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Que el Señor les bendiga. La humildad es una virtud que debe procurarse siempre y alegarse nunca. Es decir, oiga esto. No sé si se comprende esto. Vuélveselo a leer. La humildad es una virtud que debe procurarse siempre y alegarse nunca. Sí. O sea, son dos situaciones. Porque si uno alega tenerla, es porque ya la ha perdido. ¿Se comprende eso? ¿Ah? Quiero saber si se entiende lo que la humildad es una virtud que debe procurarse, es decir, es una virtud que yo debo buscar tener siempre, pero nunca debo de alegar tenerla. Cómo se escucha el decir, no, yo soy una persona humilde? Yo soy humilde. Yo soy humilde. Entonces Y dice ahí ya se porque, pierde, ¿no? sí, ahí Y se ahí ya se pierde. perdió la humildad. Correcto, porque si uno alega tenerla es porque ya la ha perdido. Solo Jesucristo pudo afirmar tal humildad con justificación acerca de sí mismo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Definitivamente que él quizás es la única persona quien podía decir eso con toda certeza, porque, y nosotros comprobamos eso, ¿verdad? Porque siendo el rey de reyes, se humilló hasta lo sumo. Dígame, hermana Kenny. Lo que no me queda muy claro es que estamos diciendo de que Pablo inventó esa palabra, En el pero griego, no, cuando decimos oh, acuñó, es decir, que ah, Pablo vino y construyó la palabra de dos palabras parecidas para que pudiese dar un significado según lo que Dios comprendía que es la humildad. No, Pablo oh, no inventó en nuestro idioma, no la inventó, pero ahí unió palabras para poder dar el significado, ¿verdad? Por eso es que la palabra es así un poquito difícil, ¿verdad? Ahí está arriba en la esquina derecha.
tapeinofrosune, ¿verdad? Esa es la palabra que él escribió como humildad. Ok, sí, porque estaba viendo que en el Antiguo Testamento aparece bastante la palabra cuando Dios pide a un pueblo con corazón humilde, Isaías lo ocupa, Ezequiel también. Ajá, correcto, pero recuerde también que ahí estamos hablando de hebreo. Fue escrita en hebreo en el Ajá, Antiguo ajá. Testamento y esto Ah, está ok, escrito en griego. Sí, correcto. Entonces increíble. aquí lo que se quiere señalar es que esos dos pueblos, para ellos la humildad era algo despreciable, ¿verdad? Sino que al contrario, había que ser orgulloso, había que ser imponente. Esa era la actitud de los griegos y de los romanos. Por eso es que no les interesó tener una palabra para eso, ¿verdad? Entonces, solo el Señor Jesucristo, y como dijimos, la humildad es algo que todos debemos de alguna manera procurar, pero nadie puede presumir tenerla, ¿verdad? Porque cuando ya la presumió, ya la perdió. En cambio, el Señor sí nos dice, nos enseña como parte de sus características. Él, Hablando de nuestro Señor de Jesucristo. Jesús, él pudo haber ejercido sus prerrogativas y gloria divina, pero en obediencia y humildad rehusó hacerlo porque se había salido de la voluntad de su Se padre. habría sabido, Se habría salido. correcto, de la voluntad de su De Padre. la voluntad de su Padre. Si el Señor de gloria anduvo en humildad mientras estuvo en la tierra, ¿cuánto más deben hacerlo sus seguidores imperfectos que somos nosotros? Claro. Él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Oiga, Juan 2:6. 2:6, oiga esto, ¿verdad? Y esto no es un invento, ahí está en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, si nosotros decimos estar en Cristo, debemos andar como él anduvo. Y por eso es que la humildad debemos nosotros de buscarla en nuestro corazón. Algo tan difícil, ¿verdad? Porque también esta sociedad, la humildad, si usted busca la definición, lo compara o lo pone como sinónimo de timidez, ¿verdad? Y no hay nada más lejos de la verdad el ver la humildad como timidez, sino que más la humildad es como un reconocimiento de lo que nosotros somos delante de Dios para poder mantener una actitud correcta, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos. El mundo se ha apartado, el mundo se ha apartado de la humildad y ha defendido el orgullo. En gran parte, la humildad ha sido vista como debilidad e impotencia, algo que debe despreciarse. La gente afirma sin modestia alguna que les enorgullece sus trabajos, sus hijos, sus logros y demás. A la sociedad le encanta reconocer y alabar a quienes hayan logrado alguna cosa sobresaliente. O sea, ese es el pensar diario, El ¿verdad? pensar Ese del es mundo. el pensar de la sociedad, ¿verdad? Que nosotros tenemos que mostrarle al mundo por qué nosotros estamos orgullosos. Y la verdad es que lo que está a la vista no necesita lentes, ¿verdad? Dicen. Amén. Entonces, si nuestros hijos están bien, la gente lo va a notar. Si hemos prosperado, la gente lo va a notar, ¿verdad? Sin necesidad de que nosotros vengamos a presumirlo. Independientemente de que nosotros prosperemos o no, el corazón debe ser humilde, porque la humildad no está lejana de la prosperidad, no está lejana de la bendición. Es una actitud de corazón y no implica pérdida, sino que, como vamos a ver un poquito más adelante, implica sujeción, ¿verdad? Sujeción al poder de Dios. Vamos a Amén. seguir. La obra de Dios no puede beneficiarse en ningún sentido por los caminos del mundo. El llamado de Dios es a la humildad y su obra solo puede realizarse mediante la humildad. Sí, porque si nosotros queremos hacer algo para el Señor, no podemos presumir de ella, sino que Amén. por el contrario tenemos que rendir al Señor. Para poder entender nuestra propia humildad, es necesario responder 3 preguntas que nos haremos a continuación. Y póngale atención a las preguntas, ¿verdad? Nos vas a ayudar buscando los textos, por favor, porque eso es
ahora no los incluimos. Entonces, 3 preguntas nos pueden ayudar a reconocer el nivel de la humildad nuestra, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿quién soy ¿Quién yo? soy yo? Esa es la primera Ujú. pregunta. ¿Y Y qué tan digno soy? correcto, entonces ahí nosotros podemos contestarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué tanto creo yo que soy? ¿Qué tan digno soy? Entonces, pero claro, si yo vuelvo a ver a mi vecino, vuelvo a ver a alguien que está en mejor situación, me puedo sentir mal, o alguien que está en peor situación, me puedo ensoberbecer. Entonces tengo que volver a ver la Biblia, pues, ¿verdad? Tengo que volver a ver la Biblia. Entonces vamos a leer primero, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Busca la 60. Versión 60, mamá. Mm. Después, ahí estamos. Entonces tenemos que ver a la palabra de Dios qué es lo que nos señala quiénes somos nosotros. No Dice, me dejo leerles otra versión. Va. Entonces 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Entonces, para responder esa pregunta, ¿verdad? Porque si lo dejamos abierto por completo, vamos a decir muchas cosas que nos van a sacar de la humildad. Entonces, para poder guardar yo la actitud correcta delante de Dios, tengo que preguntarme esto, ¿quién soy yo? ¿Y quién según la Biblia dice que soy? Primero dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y luego dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Mm? Según esos 2 versículos, ¿quiénes somos nosotros? Dice que si confesamos nuestros ¿qué? Pecados. Y después dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces, ¿cómo denominamos a alguien que comete pecado? Pecador. Pecador, por supuesto, pecador. Así es. Entonces, y sí, la mentira también es un pecado. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar para que mi corazoncito no se enaltezca, recordar que yo soy un pecador y pensar que mi humildad yo no la tengo que comparar con lo que tengo enfrente, sino que tengo que pensar en Dios. Vamos a ver en 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén, ahí. Hasta Entonces, ahí. vemos ahí que dice Pablo que los corintios se medían a sí mismos con sus propios logros, con sus propios pensamientos, entonces en su propia razón, sin salir de su ámbito humano. Y cuando nosotros hacemos eso, no tenemos una justa valoración, porque nosotros tenemos que volver a ver a Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, podemos vernos así como decía aquella cosa que se llamaba desiderata, ¿verdad? Que siempre habrá personas más altas y más pequeñas que nosotros. Pero eso dice Pablo que no es juicioso, que tenemos que compararnos con Dios. Y en 2 Corintios 3:5 nos dice lo siguiente. Dice así. No que seamos competentes por vosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Léelo de nuevo, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios. Entonces tengo que pensar, yo soy pecador y todo lo que logro, así como el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Y todo lo que soy, lo soy por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, ese pensamiento, mis queridos hermanos, pero es un pensamiento de verdad hacia nosotros, nos va a ayudar a tener la medida correcta, nos va a ayudar a encontrar la posición correcta y nunca ver de menos a nadie y nunca creernos algo que nosotros no somos. Y si Dios quiere elevarnos a una situación así, Él nos va a poner en ese lugar, porque Amén. la Biblia dice: quien que se humilla a sí mismo será enaltecido, ¿verdad? Y el que se enaltece será humillado. Entonces, los hijos de Dios debemos de buscar ser humildes. Entonces, dijimos que 3 preguntas vamos a contestar para poder entender qué tan humildes somos o para poder controlar nuestro nivel de humildad, porque realmente nosotros, inclusive el Señor al apóstol Pablo tuvo que mandarle un emisario de Satanás para que él no se enalteciera por toda la revelación que Dios le había dado. Ahora, la segunda pregunta que vamos a contestar en relación a la humildad. ¿Quién es Cristo? La pregunta que debemos de hacernos es ¿quién es Cristo? Y en primera de Juan 2:6 nos va. O sea, lo primero nos vamos a ver a nosotros mismos delante de Dios y ahora vamos a ver a Cristo. Volver a ver a Cristo, allí es la medida como nosotros debemos de tener los ojos para no salirnos, dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Correcto. Hace muchos años había un programa en el Radio Bautista que se llamaba ¿Qué haría Jesús? Entonces, nosotros tenemos que compararnos con Cristo. O antes de hacer algo, preguntar si Jesús lo haría. Correcto, correcto. Entonces, para poder mantenernos en el camino correcto y en la actitud correcta, nosotros tenemos que pensar y no qué haría Cristo en el trono, sino que qué haría Cristo cuando anduvo en la tierra. La Biblia nos da tantos ejemplos de la humildad del Señor Jesucristo que tenemos nosotros, no tenemos, mejor dicho, excusa para apartarnos de esta actitud de humildad. Ahora en Y Mateo 3:17. ahí nos dice quién es Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, vea, la Biblia nos señala a nosotros como pecadores y que tenemos que buscar a Dios para que perdone nuestros pecados. Y si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Y si nos consideramos nosotros a nosotros mismos en nuestro ámbito personal, dice la Biblia que no somos juiciosos. Y si nos recomendamos a nosotros mismos, no estamos haciendo lo correcto, porque toda nuestra capacidad y toda nuestra competencia está en Dios. Entonces, realmente si nosotros como cristianos debemos de tener en nuestra mente que sin Cristo no somos nada, que sin Dios no somos nada, para poder mantener nuestro nivel de humildad que debe ser, que debe acompañarnos siempre. Y la tercera pregunta es, ¿quién es Dios? Y para eso vamos a ver en Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14. Lucas 18, versículos 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, propicio a mí, pecador. Vuélvelo a leer. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano no era una persona que no había prosperado. El publicano era una persona que había prosperado todo lo que él había prosperado, que había querido prosperar. Siempre eran personas con dinero. Siempre eran personas, aunque eran odiadas, eran respetadas por el caudal económico que todos ellos tenían. Pero cuando él estaba estaba en el templo, él se avergonzaba por su pecado. Amén. Y, perdón, No, iba a leer el 14 para dejar la ajá. idea cerrada. Os,
y le dijo, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y eso no lo sacamos del libro de Proverbios, sino que son No, palabras de de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, amados, cuando usted tenga una mala actitud, piense quién soy yo y recuerde que pecamos y nos equivocamos y tenemos que correr a Dios y que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces también tengo que volver a ver a Cristo. Y cuando pienso en Cristo y digo yo estar en Cristo, tengo que andar como él anduvo. Y la Biblia dice que Él es que Dios tiene complacencia en Cristo. Entonces tengo que caminar como es Cristo. Y tercero, tengo que pensar quién es Dios, ¿verdad? Y pedirle al Señor que sea propicio a nosotros, que somos pecadores, y porque de esa manera seremos bendecidos, ¿verdad? Seremos enaltecidos de la mano de Dios. Entonces hemos visto, estamos viendo las características del andar digno. Ahora vamos a ver la segunda característica, ¿verdad? Son difíciles. Mire, estas cuestiones son actitudes de nuestro carácter, ¿verdad? Y por eso es que cuestan tanto. La segunda es, mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre. Esta es una de las señales más seguras de humildad verdadera. Uno no puede poseer mansedumbre sin humildad y no puede poseer mansedumbre con orgullo, puesto que el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente. Lo mismo sucede con el orgullo y la mansedumbre. así es, son como los dos lados de un imán que no se pueden tocar, ¿verdad? Entonces, aquí hay un principio, la humildad siempre produce mansedumbre. Si nosotros nos mantenemos en las primeras tres preguntas, haciéndonos a nosotros mismos, vamos a mantener una actitud humilde. Esta actitud humilde no es una actitud miedosa, no es una actitud sin valor, porque recuerde que el Señor Jesucristo fue humilde, pero fue capaz de ir hasta la muerte por nosotros, ¿verdad? Entonces, y la mansedumbre tampoco es una actitud de temor, porque si ustedes se recuerdan, a Moisés, por ejemplo, dicen que él ha sido el hombre más manso, pero es el único que se pudo parar frente a Faraón hablando por Dios, ¿verdad? Y Faraón en ese tiempo era el hombre más poderoso de la tierra. Entonces dice aquí que uno no puede poseer mansedumbre sin humildad y no puede poseer mansedumbre con orgullo, ¿verdad? Y el que tiene orgullo, que ha perdido antes, la humildad, ¿verdad? La humildad. Así es que tenemos que tener esto aquí, mire, porque nos mandan a caminar como es digno, que somos hijos de Dios, que decimos estar en Cristo. Y si decimos estar en Cristo, tenemos que caminar como el anduvo. Y algunas veces se confunde estos tres, la humildad, la mansedumbre, como una, el vestir andrajosamente y andar todo o dejarse pisotear por las personas, pero es totalmente diferente. El pastor acaba de dar un ejemplo que yo creo que no casa mejor, que es el de Moisés cuando se paraba ante Faraón con todo su temperamento y siempre lo confrontaba conforme a la situación que venía y conforme a lo que Jehová había hablado también, estando siempre bajo la cobertura de Dios. Acuérdense que Moisés fue educado en Egipto, en el palacio, junto al rey, ¿verdad? Educado a la par de la hija del rey. Entonces, definitivamente que él fue educado como una persona orgullosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Acostumbrado a caminar bien espigado, ¿verdad? Entonces, bien erguido y nada de humildad ni de temor, pero delante de Dios, él se transformó en la persona más humilde. Sigamos con Amén. esto. Mansedumbre es praotes, se refiere a un espíritu afable, agradable, apacible y cordial en el trato. Oiga esto, la mansedumbre, ¿verdad?
La mansedumbre no tiene que ver nada con palabras toscas, sino que es afable. Ahí se me fue una F. Afable. Y la afable quiere decir una persona agradable, apacible y cordial al Cordial. tratar a los demás. O sea que si usted se topa con una persona mansa, usted no va a salir golpeado, ¿verdad? Emocionalmente, no va a salir avergonzado. Entonces, ¿cómo será? ¿Qué dirán las demás personas de nosotros? Entonces, se refiere a un espíritu afable y ¿qué dice después? Y controlado. Eso es muy importante, el siempre mantener ese espíritu de cordura, que el Señor nos dé ese control ante cualquier situación, Ujú. ya sea buena o ya sea mala. Lo opuesto a toda actitud vengativa y violenta. Esta está dentro de De las bienaventuranzas, de bienaventuranzas, las ¿verdad? bienaventuranzas. Correcto. Entonces, dice la Biblia que bienaventurados los mansos porque de ellos es el reino de Dios. Describe, ya leímos esto, ¿verdad? Que describe el carácter El de Dios, que carácter. el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? También es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas, es decir, por favor, 5:23. Gálatas 5:23, ¿verdad? Para los que nos cuesta, y yo quisiera, no, mire, eso está en mí, no es tan fácil. Por eso es que si nosotros caminamos en la carne, lo menos que vamos a hacer son humildes, ¿verdad? Y mucho menos mansos. Vamos a leer desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que aunque nosotros hayamos sido como sea que hayamos sido en el mundo, ya como cristianos se nos manda a ser mansos. Primero, recuerde, no puede haber mansedumbre si no hay un corazón humilde, ¿verdad? Y son los frutos del Espíritu. Y cuando decimos, oiga y ponga atención a esto, cuando decimos que es fruto del Espíritu, nadie, ningún hijo de Dios tiene pretexto para decir yo no puedo ser manso. Y esto es parte de tener templanza, Control, ¿verdad? control. Saber Ujú. cómo actuar en todo momento. Y es que eso es autocontrol. Y por supuesto, busque Colosenses 3:2, por favor, porque la mansedumbre debería ser una característica de algunos hijos de Dios. No, debería ser de característica de todos los hijos de Dios. Amén. Y asimismo como el dominio propio, son piezas fundamentales que nos ayudan a poder ser mansos y controlar nuestro carácter. Amén. Nos dice así Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y el 3, ¿puedo leer Por el favor. 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Correcto. Entonces, amados hermanos, este debe ser una característica de todos nosotros los hijos de Dios. Amén. La mansedumbre es poder bajo control. Oiga esto, la mansedumbre es poder bajo control. Eso es la mansedumbre como característica general. Pero la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. Por eso es que yo insisto siempre en que tenemos que clamar que el Señor nos dé dominio propio, porque es muy importante, porque esto viene solo de Dios. El podernos controlar, el controlar nuestro carácter, que yo considero que es de las cosas mucho más difíciles. amén, amén, pero para eso tenemos el Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Y es un fruto del Espíritu. Ahora vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbio 16, 32. Oiga esto. Perdón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahí estamos bien, ¿verdad? Amén. Dice aquí que usted debe tener que tener control como para no enojarse rápido. Y usted es más fuerte que el fuerte, dice. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, ¿verdad? Amén, O perdón. sea que lo principal es conquistarse a sí mismo. Yo creo que ese es el secreto para alcanzar cualquier cosa, ¿verdad? Ujú. Conquistar sus propios temores, conquistar sus enojos, conquistar sus bajones y levantadas de carácter, poderlos controlar y decir, no, no, aquí no lo voy a hacer y someternos a la voluntad de Dios. Yo les aseguro que vamos a alcanzar mucha bendición si logramos hacer eso. Entonces, dijimos humildad. Ahora estamos en mansedumbre. Ahora, ¿usted quiere ejemplos de mansedumbre? Podemos ver a David. David mostró su mansedumbre cuando no se vengó de Saúl. ¿Se recuerdan ustedes que Saúl quería matar a David? A David. Y David tuvo en un momento la oportunidad de matar a Saúl y sin embargo no lo hizo. Él pudo controlarse. Moisés fue descrito por la escritura como el hombre más manso, pero en el control de Dios supo enfrentar a Faraón, que era el ejemplo que tú pusiste hace Correcto. un momento. Entonces, realmente, amados, yo sé que para algunos dirán, ¿y cómo una persona como yo va a ser humilde? Con la ayuda del Señor. ¿Y cómo, pastor, yo voy a ser manso? Nunca he podido ser manso, sí, pero ahora usted es creyente y ahora usted dice andar en Cristo. Entonces usted puede, la Biblia dice que si quien dice que está como que está en Cristo debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque la característica de estar en Cristo es caminar como Él, ¿verdad? Entonces allí no tenemos pretexto para eso. Y vamos a la tercera, mire, y es que estas características son difíciles para todo, porque mire la número 3. Es que el capítulo 4 ya es un capítulo para creyentes. Es un capítulo para cada uno de nosotros, es un capítulo para nuevas criaturas y Para para desarrollarlo. desarrollarnos la forma y para vernos es como un espejo si nosotros estamos caminando conforme a Cristo. Y la Amén. tercera es paciencia. Y paciencia Viene del griego. del griego macrotumia. Macrotumia. Una tercera actitud que caracteriza el andar digno del cristiano es la paciencia. Cuán difícil es ser paciente, que es producto de la humildad y la mansedumbre. ¿Se recuerdan ustedes las 3 preguntas, Así verdad? es, Las 3 a preguntas que eso tenemos iba. que hacernos. Esas 3 preguntas nos ayudan a tener control de nosotros mismos y nos ayuda a ser manso. Y cuando nosotros nos controlamos a nosotros mismos, ¿qué resultamos? Pacientes. Pacientes. Fácil Ajá. se dice, Y pastor, yo sé. así es, cada una va concatenada, pero también nos lleva siempre a que nosotros tengamos ese dominio propio, ese control a sí mismo con la ayuda de Dios. Amén. Paciencia tiene el significado literal de aguante. Es una palabra que creo que la ha puesto el La pastor ahí entendemos bien. y que es como genérica, que todos podemos entenderla. No sé si hay alguna duda con la palabra para el entendimiento. ¿Usted tiene aguante o no tiene aguante, verdad? Depende, pastor, depende. No, nosotros tenemos que tener No, aguante. Claro. tendríamos que tener todos, ¿no? Amén, así es, pero yo sé que de aquí en adelante puede ser un propósito. Hay Así que es. contar hasta 10. No, no, no alcanza. La, per- Bien. perdón, la persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Ejemplos, vamos a ver ejemplos de hombres de la Biblia y también luego, bueno, pusimos solo hombres, Sí, pero sí, yo les puedo decir que hay muchas mujeres de fe que también fueron muy pacientes y lograron grandes batallas. sí, Vamos a, definitivamente. Mire, las esposas de todos estos hombres, los que tuvieron esposas y todas tuvieron, fueron mujeres pacientes. Definitivamente. Imagínense que Noé le dijeron que construyera un arca.
y se tardó 120 años construyendo el arca, 120 años siendo criticado, juzgado, en ridículo, y la esposa y los hijos apoyándolo a él. O sea, no solo él fue paciente, sino que tuvo una familia llena de paciencia porque se llenaron de humildad que produjo mansedumbre y resultó en ser personas pacientes. Amén. De Abraham, ¿verdad? Abraham, su esposa Sara. Sara, es contada como una mujer de fe, una mujer paciente, tan paciente que ya en edad de no fertilidad de la mujer, donde ya es imposible, ella pudo concebir un hijo y ella fue y creyó a Dios y la promesa se cumplió. Algunas veces por la paciencia, por no ser tan pacientes, pues ella tuvo obstáculos y le pasaron varias cosas. Y es un ejemplo de lo que nosotros también vamos a sufrir las consecuencias por no ser pacientes, porque algunas veces nosotros pedimos al Señor y las queremos en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro y sabe que si actualmente nos da lo que nosotros estamos anhelando, esa provisión no va a ser para bien. Entonces el Señor algunas veces nos tarda la bendición. Y yo creo que Sara es un ejemplo vivo de los errores que cometemos muchas mujeres por impacientes. Entonces nosotros siempre tenemos que confiar en el Señor, que es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, porque Él conoce todas las bendiciones que nos han de venir. Amén. Y recordemos que ellos lograron confiar que Dios tenía el control. Amén. A Abraham le hicieron la promesa, vas a ser papá. Y se la cumplieron. A los 75 años le prometieron que iba a ser papá. A los 100 años fue papá. O sea que tardó 25 años en llegar, ¿verdad? En llegar Isaac. Moisés, pues ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto Moisés a los 40 años abandonó Egipto, a los 80 años vio la zarza ardiendo y a los 120 años después de haber sacado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, él se fue a la presencia del Señor. Imagínense todo el caminar de Séfora. Hubo un tiempo que ella tuvo que esperar. Luego, tú ya hemos hablado sobre el relato cuando Séfora estaba llegando juicio de Dios. Ella tuvo que actuar como mujer de fe y Circuncidar a cortar uno de sus el hijos. prepucio de sus hijos, circuncidarlo y no de la manera tan higiénica, porque dice que lo hizo con una piedra, Con un con un pedernal. pedernal, lo que tenía a la mano. Entonces son mujeres pacientes de fe que lograron mantener su pareja a pulso de paciencia, pero para tener paciencia ya vimos todo lo que se necesita para poder lograrla. Humildad, mansedumbre y ahora paciencia, ¿verdad? Paciencia. A Jeremías y a Isaías se les dijo que la gente que le iba a escuchar no iba a creer en Así ellos, es. ¿verdad? Entre Isaías y Jesucristo, nuestro Señor, pues podemos mencionar mucha gente, pero también podemos encontrar ahí, apelando a lo que hermana Luisa dice, ¿verdad? Podemos encontrar a María, ¿verdad? La madre de Jesús, que ella ya estaba comprometida, ya estaba lista para el party, pues para casarse, jovencita. Y cuando el Señor, cuando el ángel se le presentó y le dijo que iba a ser mamá y que venía de Dios eso, ella la única pregunta dijo, ¿cómo será esto? Y cuando se le explicó, sabiendo que iba a enfrentar un montón de líos, dijo, hágase en mí según su palabra. Entonces encontramos también mujeres pacientes. Y es que la paciencia no es cuestión de género, ¿verdad? No es cuestión de sexo, sino que es una cuestión de actitud, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera característica, una actitud de corazón, la tercera actitud de corazón que debe tener la persona que quiere caminar como es digno. Ahora, la número 4. Amor que soporta. Eso vamos a ver. Amor que cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8 y vemos Proverbios. Por favor. Primera de Pedro 4:8. De hecho, así dice, ve, que el amor cubrirá multitud de pecados, así que busca Proverbios, por favor.
Proverbios, ¿ya tienes Pedro ahí? No, Proverbios. Proverbios. Entonces, amor que soporta. Con amor nosotros cubrimos multitud de pecados. Proverbio 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso es el amor, ¿verdad? Y ese es con amor nosotros logramos soportar, o sea, todas las faltas que se cometan contra nosotros, estando primero humildes, mansos, pacientes y con un amor que soporta, nosotros vamos a poder tener la actitud correcta para poder ver ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la persona que nos agredió? La persona que está haciendo algo contra nosotros y nos va a ayudar a poder tener empatía sobre eso y poder llegar a la verdad de las cosas. El amor eros, en esencia, amor a uno mismo. Perdón, ahí lo escribí mal. El amor eros. Tenemos tres tipos de amor, ¿verdad? Eros, filos y ágape. Eros, filos y ágape. Entonces el amor eros es en esencia amor a uno mismo, Amén. ¿verdad? Porque se interesa en otros solo en la medida de lo que puede obtener de ellos. Por eso es que eros es el amor sexual, ¿verdad? Entonces yo me reúno con alguien y tengo una relación erótica, de ahí sale la palabra erótica, de ahí tengo sexo porque me intereso por mí mismo. ¿Por qué? Porque quiero sacar provecho de esta persona. Por eso es que ahí dice que el amor es, eros es en esencia amor a uno mismo. Me intereso por otra persona en la medida que, ¿qué es lo que puedo obtener en ellos? Ahora el segundo tipo de amor. Es un hombre que toma y nunca da. En eros, En ¿verdad? eros, ajá. Ajá. El amor filos es ante todo un amor recíproco, un amor que da en la misma medida en la que recibe. En cambio, el amor ágape es incondicional y libre de todo egoísmo. Es la clave de amor La en que clase. es la clase de amor en que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio. ¿Verdad? Por supuesto, el amor de Dios hacia nosotros es ágape, Ágape. ¿verdad? Y el amor entre hermanos debe ser ágape. Y por eso es que Dios quiere que tengamos un amor que soporta todas las vicisitudes. Espero que vaya quedando claro lo que es estos tres tipos de amor, ¿verdad? Eros es el amor sensual, el amor sexual. Filos es el amor entre familia también. Por eso es que se habla de filial, ¿verdad? Entonces, ese es el amor entre familia, ese es el amor recíproco. Nuestros hijos nos aman si nosotros les mostramos amor. Ese es el amor de familia, pero el amor ágape es el amor incondicional. A Cristo no lo amaron, pero él sí amó. Por el amor ágape que Jesucristo tenía para con nosotros y para con los que lo estaban crucificando, le dijo al Padre, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces es el que se da de manera voluntaria sin importar que se reciba o no algo a cambio. Por esta razón, Pablo llama a los creyentes diciendo, soportándoos y sabiendo que esto ha de expresarse de la única manera posible en amor ágape. Soportando. Y es que miren, hermanos, el amor, inclusive el amor entre parejas, el amor entre esposos, inicia eros, ¿verdad? Pasa después por filos, ¿verdad? Es un amor que debe cultivarse, ¿verdad? Pero llega un momento en que se convierte en un amor ágape, ¿verdad? Es un amor sin condición, un amor que se preocupa más por la otra persona, ¿verdad? Poco a poco. Y por eso es que el amor que soporta debe ser amor ágape. Ni filos ni eros alcanzan el nivel de amor que es ágape. Ágape. Preguntas hasta este momento. Ok, sigamos. Ahora la última. Solícitos en guardar la unidad. La palabra, la característica es solícitos. Espoudazo.
ser solícitos. Tiene el significado básico de apresurarse y de allí se derivan los significados de celo y diligencia. El concepto de celo santo que demanda dedicación plena. O sea, el celo santo es dedicación plena a la obra. Ponga atención a esto, por favor. El Y, celo santo requiere su dedicación. O sea, amén. celo por su servicio, celo por la obra de Dios, celo por su familia. O sea, no es el celos que nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que Ujú. el interés, la actitud solícita de hacer bien las cosas. Y Perdón. Ajá. no, lo que yo quería decir que el celo santo es una característica que cada uno de los creyentes deberíamos de tenerla en sí, porque eso nos hace ser mucho más eficaces, el cuidar más la obra, el cuidar mi iglesia, el cuidar mi congregación. Y es muy importante el celo santo y debería de estar en cada uno de nosotros. Ah, correcto. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el celo ministerial Ujú. que a veces hay entre pastores, ¿verdad? El celo ministerial nace de la inseguridad, ¿verdad? A veces los pastores tenemos miedo de que nos vayan a quitar el ministerio, vayan a llevarse ovejas, etcétera, 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 ¿verdad? No, no tiene nada que ver, sino que el celo santo requiere que se hagan las cosas con mucha solicitud, con mucha dedicación. Pero vamos a ver qué le dijo Pablo a Timoteo. Pablo empleó la palabra al decir a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Correcto. Recordemos que de solícito sale las dos palabras celo y diligencia, ¿verdad? Entonces es apresurarse, es esforzarse a hacer bien las cosas. Y aquí le estaba diciendo, procura con diligencia, o sea, con extremo, apresúrate, dedícate a presentarte con diligencia, a presentarte a Dios aprobado. No se habla de la unidad, oiga esto, porque aquí dice solícitos en guardar la unidad, dice el texto, ¿verdad? Ujú. No se habla de la unidad de una organización, sino que se está hablando de la unidad del espíritu que es interno y universal, por la cual todo creyente verdadero está vinculado con todos los demás creyentes verdaderos. Amén. Y esa vinculación pues nos lleva a todos, ¿verdad? Absolutamente a todos, a todos los cristianos, aunque no los conozcamos, pero inmediatamente alguien dice, yo soy cristiano, inmediatamente se extiende un lazo. Es un vínculo que Dios ha puesto entre todos los creyentes, ¿verdad? Que nos hace estar ligados y nosotros tenemos que guardar la unidad, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad. Como Pablo aclara, se trata de la unidad del Espíritu, obrando en la vida de los creyentes. No proviene de afuera, sino del interior de cada uno. Y se manifiesta mediante las cualidades internas de humildad, mansedumbre, paciencia, amor y que soporta. Amor Que que soporta. soporta. Correcto. Entonces, estas, mis queridos hermanos, estas son las 5 características que definen el amor, el andar digno, ¿verdad? Como Dios nos ha llamado, según la vocación que Dios nos ha llamado. Y esto, amados, no se puede hacer con técnicas ni nada, ¿verdad? Sino que simplemente rindiéndose al Espíritu Santo y el guardar la unidad. Recuerde que se refiere a la unidad a la relación, a la filiación que tenemos entre todos los hermanos. La unidad espiritual no es y no puede ser creada por la iglesia. Ya ha sido creada por el Espíritu Santo, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Cuando nos bautizamos, somos muertos en Cristo, resucitados a una nueva vida. Ujú. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. A esa unidad es la que se refiere, ¿verdad? Entonces, hermanos, ah,
nosotros tenemos que guardar, pensar en todas estas 5 características que tiene que haber en nosotros. Se trata de la unidad del Espíritu, porque por la que Jesús oró con tanto fervor en el aposento alto, como antes de ser traicionado y poco antes de ser traicionado y arrestado. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Y si pueden ver, nos hace énfasis en ser uno, el ser unos en Jesús, así como Él lo es con su Padre. Amén. La responsabilidad de la iglesia por medio de cada creyente consiste en guardar la unidad del Espíritu a través del andar en fidelidad, como es digno de la vocación divina, haciendo manifiesto a Cristo ante el mundo mediante la unidad en Él. Correcto, entonces la unidad nosotros no la hacemos, ¿verdad? La unidad espiritual, la unidad ya existe. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar y ser solícitos para ello es que esa unidad se manifieste, ¿verdad? Y se materialice entre todos los creyentes. El vínculo que persevera la unidad es la paz, el cinturón espiritual que rodea y enlaza a una todo el pueblo santo de Dios. Es el vínculo que Pablo describió en Filipenses 2:2 al decir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Detrás de este vínculo de la paz está el amor, que en Colosenses 3:14 se llama el vínculo perfecto. Lo que nos une en perfección, lo que nos une para siempre, ¿verdad? El amor de Dios. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Todas estas 4 características cumplen la función, que es la última, de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Cuando uno lee todas estas cosas, ¿verdad? Solo suspira porque sabe que son ciertísimas, pero que hay tanto que trabajar, hay tanto que rendir al Señor, hay tanto que hacer nacer en nosotros. Amén. Estas virtudes y la unidad sobrenatural de la que dan testimonio son con probabilidad el testimonio más poderoso que la iglesia puede tener, porque presentan un contraste marcado frente a las actitudes y falta de unidad del mundo. O sea, hay un contraste, ¿verdad? Y así debería ser. Uno debería de saber, estoy en un grupo del mundo y un grupo cristiano y poder sentir por completo la diferencia. Ningún programa o método, sin importar el cuidado con que se planee y ejecute, puede abrir la puerta a la predicación del Evangelio, como lo hacen creyentes individuales al ser humildes y pacientes de verdad, al soportarse con paciencia unos a otros en amor y al demostrar su unidad pacífica en el Espíritu Santo. O sea, aquí lo que está diciendo, ninguna herramienta, aparte del Espíritu Santo, por supuesto, ninguna herramienta es más útil a la predicación que el tener una iglesia donde cada cristiano personalmente tiene un corazón humilde y se ha hecho manso. Entonces esto le ha traído, se ha hecho paciente de verdad y esto le permite soportarse con paciencia los unos a los otros en amor, no de una manera hipócrita, sino que en amor. Entonces nosotros podemos demostrar una unidad pacífica
en el Espíritu, amados hermanos. Amén. Así es. Este es el punto de la clase. Este es el final de la clase. Y solo para que tengan, de nuevo la idea, les voy a volver a leer el texto del cual nosotros hemos tomado todo esto. Comenzando, es el versículo 2, pero les voy a leer desde el primero. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios mediante, el próximo martes vamos a ver el número 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y el versículo 10, que es el 6, que es súper poderoso, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? Ok, entonces llegamos hasta aquí con la clase.